Es un gusto saludarlos y poder acercarme a ustedes a través de este medio. Tengo conmigo unos audífonos que me permiten captar el sonido de una forma muy especial, de una forma en la que el ruido ambiental no interfiere con lo que estoy escuchando, una forma en la que puedo de alguna forma personalizar lo que estoy escuchando. Los audífonos, sin lugar a dudas, ha sido uno de los inventos que más han revolucionado nuestra forma de vida en estos tiempos. Quisiera que pensaras por un momento, ¿qué sería si no tuviésemos audífonos? Ya sea de esta forma, tenemos eh, eh, más pequeños, portátiles para cada oído, tenemos alámbricos, tenemos inalámbricos, tenemos de distintas formas, tamaños, calidades, capacidades, y todos ellos están pensados, están diseñados específicamente para que podamos escuchar mejor la música, una llamada en línea, en fin. Hoy en día los audífonos son indispensables, son un accesorio eh, tecnológico indispensable en nuestras vidas. Eh, Remontándonos un poco a la historia, por ahí buscando acerca de esto, encontré que es hacia 1910 en Estados Unidos, donde un hombre llamado Nathanael Baldwin, a él se le asigna la creación de los primeros audífonos de la era moderna, habiendo en la historia otros intentos, pero a él se le considera como el padre de los audífonos modernos. Eh, Hoy en día, desde esa fecha para acá, definitivamente los audífonos han evolucionado. Pero hay un punto importante que está alrededor de los audífonos, y es la capacidad de escuchar. Es el sentido de la audición. El sentido de la audición es muy importante. Encontré por aquí algunas notas que quiero compartir con ustedes sobre el sentido de la audición. La audición es una función de importancia trascendental en todas las etapas del ciclo vital del ser humano. Por medio de la audición entendemos el mundo que nos rodea, entablamos relaciones interpersonales. La audición es el proceso que nos permite aprender a desarrollar el lenguaje oral. La audición es el sentido que se desarrolla entre los demás que tenemos, entre la visión, el tacto, el gusto, el olfato. La audición es el sentido que se desarrolla de forma muy precisa y comienza a funcionar aún antes de nacer. Los bebés, aún en el vientre de su madre, tienen la capacidad de escuchar. De ahí que algunos promueven que a los bebés se les desarrolle en un entorno prenatal musical. Se recomienda que escuchen música clásica, Mozart, en fin, etc. Hay distintas teorías, planteamientos sobre estos, pero el punto es que se desarrolla aún y funciona aún desde el vientre de la madre. Y la audición es el último de los sentidos que se pierde en el final de la vida. Hay algunos estudiosos que plantean que
aquellas personas que aún ya estando en su lecho de muerte, estando inconscientes, el oído aún funciona. Personas que por alguna situación están en estado de coma pueden escuchar, es lo que aseguran. Esto nos lleva a que en esta ocasión, a través de esto que he mencionado, se ilustra una verdad importante que tiene que ver con nosotros hoy. En la medida que aprendamos a escuchar a Dios, es que estaremos en el camino para cumplir nuestro propósito en la vida. Repito, en la medida que aprendamos a escuchar a Dios, es que estaremos en el camino para cumplir nuestro propósito en la vida. Y esta es una verdad que podemos extraer de la Biblia, de los principios que aquí encontramos. Y quiero hablarte en esta hora de algunos aspectos que nos enseñarán cómo es que en la medida que aprendamos a escuchar a Dios, estaremos en el camino para cumplir con nuestro propósito en la vida. Y para ello quiero leer un pasaje que se encuentra en la Biblia. Si te es posible acompañarme a buscarlo, estará bien. Si no, escucha. Afina tu oído, aguza tu oído para escuchar lo que voy a leer de la Biblia en esta ocasión, en este momento. Es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 27, que dice de la siguiente manera: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas son palabras de Jesús registradas en la Biblia. Leo un poco del contexto anterior. ¿En qué ocasión es en que Jesús menciona esto? Unos versos antes se nos dice lo siguiente desde el verso 14, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús está ilustrando que sus seguidores son capaces de identificar su voz. Son comparados como ovejas y él se presenta a sí mismo como un pastor, como el buen pastor que conoce a sus ovejas y que sus ovejas a su vez lo conocen a él. Vamos a ver algunos aspectos en esta ocasión. El primero de ellos, que nos llevará a entender cómo es que en la medida que aprendemos a escuchar a Dios, es que estaremos en el camino para cumplir nuestro propósito en la vida. Lo primero es sabiendo que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios. Sabiendo que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios. En la vida escuchamos diferentes voces que van formando nuestro criterio. Como veíamos hace algún momento, es por la audición que podemos aprender un lenguaje, un idioma. Un niño que escucha hablar a sus padres en un idioma es el idioma que el niño adoptará, es el idioma que asimilará y es el idioma por el que se comunicará. El idioma materno es esencial
para el proceso o los procesos de pensamiento. Al hablar en español, yo estoy procesando ideas, conceptos, imágenes que están definidos en el lenguaje español. Cuando una persona habla o aprende otro idioma, siempre ese lenguaje materno es el que estará predominando en los procesos de pensamiento, de acuerdo a algunos estudiosos. Sin embargo, en la medida que una persona asimila un nuevo lenguaje o un nuevo idioma, es que nuevas ideas, nuevas formas de pensar se establecen en la vida de una persona. Es por ello que es importante saber que lo que escuchamos, saber que lo que llega a nuestros oídos, saber que lo que por medio de nuestro sentido de audición recibimos es lo que estará impactando en nuestra vida, es lo que estará impactando en nuestro ser. ¿Qué voces son las que has escuchado en tu vida? Escuchamos las voces de nuestros padres. Conforme crecemos, escuchamos otras voces que influyen en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Escuchamos las voces de nuestros maestros. Escuchamos las voces de amigos. Escuchamos las voces de otras personas. Y cada voz que tú escuchas impacta directa o indirectamente en tu personalidad, en la formación de tu carácter, en la formación de quién tú eres. Si hoy reflexionas un poco, seguro que podrás remontarte a tus años de infancia, cuando comenzabas tus primeras clases. Identificas esa voz de tu maestro. Identificas tal vez antes esa voz de tu madre o de tu padre. Y esas voces son las que han definido en gran parte tu personalidad. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de la desobediencia a Dios, por causa de la rebeldía hacia Dios, eso es el pecado, desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, es que la humanidad ha ido perdiendo el oído espiritual. La humanidad se ha convertido en sorda espiritual. El espíritu tiene la capacidad de escuchar a Dios, así como nuestro oído, anatómicamente hablando, está conformado por distintas estructuras anatómicas que permiten captar los sonidos a nuestro alrededor y transformarlos en algo que podamos entender o comprender. Este equipamiento que tenemos nos da la capacidad de percibir nuestro mundo exterior. Lo mismo sucede con el espíritu. Los seres humanos somos seres espirituales. Somos seres materiales y seres espirituales. Esto que vemos es el estuche, es el traje que porta nuestro espíritu. El verdadero yo no soy esto
que veo cada mañana frente al espejo. El verdadero yo está dentro de mí, es mi espíritu. Tal vez cada mañana, como decía hace un momento, veo al espejo y voy viendo cómo los años van pasando y cómo los efectos de los años empiezan a hacer estragos en la vida de una persona o en mi vida misma. Ya la gravedad, los efectos de la gravedad afectan ya la estructura anatómica de una persona. Pero nuestro espíritu, por el contrario, permanece en una edad diferente a la que pudiera ser nuestro aspecto. Dicen, el cuerpo envejece, pero el espíritu se mantiene joven. Es de espíritu joven. ¿Cuántos que están escuchando esta mañana se consideran de espíritu joven? Porque hay muchos que pueden ser de 20 y ser ancianos espiritualmente hablando. Pero en esta mañana, esto que estamos hablando está relacionado con nuestros procesos de audición, con la capacidad de escuchar espiritualmente. Estamos de acuerdo en que las voces que escuchamos influyen en nuestra forma de ser, influyen en lo que queremos ser en la vida, en lo que deseamos ser en la vida, en los caminos, en las decisiones que tomamos en la vida. Por eso es importante entender. Cuando Jesús hablaba acerca de este pasaje, Él estaba ilustrando algo que es importante. Las ovejas tienen la capacidad de diferenciar las voces de las personas. Una oveja es capaz de distinguir la voz de aquel que es su pastor, de aquel que la cuida, de aquel que la lleva a pastorear, que la lleva a alimentarse, de aquel que la protege, de aquel que la guía, de aquel que la lleva por lugares seguros. Aun cuando en un redil haya ovejas de distintos rebaños guiados o pertenecientes a diferentes pastores, las ovejas tienen la capacidad de distinguir la voz de aquel que es su pastor y no siguen a alguien que les llama que no es su pastor. Tú podrías ir a un rebaño de ovejas y decirle a una oveja, oye, ven conmigo, ven. La oveja ni te va a entender, ni te va a comprender, porque no identifica tu voz. Solamente seguirá a aquel que es su pastor, solamente seguirá a aquel que la lleva y que la guía y que la dirige, porque se ha familiarizado con esa voz, identifica esa voz. ¿Qué voz es la que guía tu vida en este tiempo, en este momento? ¿O qué voz es la que ha venido guiando tu vida desde hace un tiempo o tal vez desde hace años? ¿Qué voz? Si no es la voz de Dios la que te guía, quiero decirte que muy probablemente te encuentres extraviado. Tal vez tú pienses que estás teniendo éxito en la vida, que estás progresando, que estás avanzando, que vas muy bien, que estás logrando tus objetivos, que estás alcanzando tus sueños, que estás llegando a donde tú quisieras en la vida, pero eso no necesariamente es el propósito por el cual estás en este mundo. Hay una razón por la que tú te encuentras en este mundo. Y esa razón, ese propósito, es el que definió tu creador. Dios es tu creador. Aun cuando hayan sido circunstancias que no te parecen del todo aceptables, las de tu nacimiento, tal vez tu nacimiento se dio de una forma en que te han dicho que no fue la mejor, la más adecuada o no fue la deseada.
Para Dios, toda persona que nace, sin importar las situaciones o circunstancias en las que eso haya ocurrido, esa persona tiene un propósito y una razón de ser en este mundo, porque Dios te creó y te dio vida y te envió a este mundo con un propósito en la vida. Y ese propósito solamente podrás cumplirlo cuando tú escuches la voz de tu Creador, cuando tú escuches la voz de Dios. En la Biblia encontramos que Dios ha hablado de distintas formas y maneras a la humanidad, pero es a través de Jesús que específicamente podemos escuchar su voz. ¿A qué otras formas estoy hablando? Estoy hablando en el contexto bíblico, en donde desde el Antiguo Testamento Dios hablaba a los seres humanos a través de personas que eran portavoces de su mensaje, conocidos o llamados como profetas. En el principio de los tiempos, los primeros seres humanos tenían la capacidad de escuchar directamente la voz de Dios. Allí en el huerto del Edén, Adán y Eva podían escuchar que Dios les hablara a ellos directamente, pero por causa de su desobediencia, es que hubo una desconexión, perdieron esa capacidad de escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona se vuelve sorda por distintas razones? Su capacidad de comunicación oral se ve afectada, su capacidad de verbalizar palabras se ve afectada lamentablemente. Ya no hablan o comunican verbalmente lo que antes aquellos que perdieron la audición en algún momento de su vida. Quienes nunca han podido escuchar, lamentablemente, no tiene, aunque sus cuerdas, su órgano de la comunicación, de su órgano del habla funcione anatómicamente bien, porque no escuchan, es que no pueden comunicar las cosas correctamente. Lo mismo sucede espiritualmente, porque hemos estado desconectados de Dios por causa del pecado como humanidad, como seres humanos. Es que hemos perdido la capacidad también de comunicarnos espiritualmente. ¿Y esto en qué nos afecta? Esto nos afecta en que no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. La Biblia nos dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos reconecta con Dios, el único que puede restaurar nuestra capacidad espiritual auditiva es Dios. Cuando una persona por X razón comienza a perder el oído o a escuchar menos, acude al especialista en donde realizará diversos tratamientos, medios. Hay a quienes les colocan amplificadores en sus oídos para que puedan captar mejor los sonidos a su alrededor y eso les funciona bien. Hay quienes son sujetos a algún tipo de intervención quirúrgica. Espiritualmente hablando, para poder encontrar el rumbo que debemos tener en la vida, necesitamos reconectarnos con Dios. Y el único que puede reconectarnos con Dios es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios junto con el Padre y es Dios junto con el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. No entraremos hoy en detalles, quizás sale fuera de nuestra comprensión. Hoy solamente tomaremos esa verdad bíblica.
un solo Dios. La Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, sabiendo que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios, es que estaremos en un proceso de aprender a escuchar a Dios, y es que estaremos en el camino para cumplir nuestro propósito en la vida. Segundo, conociendo que hoy Jesús nos habla a través del Espíritu Santo, conociendo que Jesús hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Jesús hoy no está presente en carne y hueso, por expresarlo de esta forma. Jesús hoy está presente en espíritu. Quiero leer algunos pasajes en torno a esto que traerán luz a nuestra plática en esta mañana. Voy a remitirme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28, en donde encontraremos lo siguiente. Dice así: verso 18, capítulo 28, verso 18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo algo muy claro: yo estaré con vosotros, con todos sus seguidores, con todos los creyentes en Jesús. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lleva a cabo esto a través de la persona del Espíritu Santo. Si yo me voy ahora al libro de Apocalipsis, me voy a los primeros capítulos. Dice Apocalipsis 2, dice el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga la capacidad auditiva espiritual, escuche lo que el Espíritu Santo dice. Escuche lo que el Espíritu Santo dice. Si me voy a un ejemplo un poco más concreto, si me voy al libro de los Hechos, el capítulo 13, encontraremos que se dice lo siguiente. Dice desde el verso 1 del capítulo 13 de Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice, dijo el Espíritu Santo. Y más adelante dice allí, entonces, verso 4, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo es el que en estos días es la voz de Dios, es la voz de Jesús. ¿Cómo es que Dios se comunica a la humanidad en este tiempo? Predominantemente a través de la Biblia. Es su palabra. Es la forma en que se comunica con nosotros. Es la forma en que Dios nos habla, nos hace saber, nos da a conocer su voluntad. La Biblia es el manual de la relación entre Dios y el hombre. Y es el manual de la relación entre las personas. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo dice a través de la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
hubo muchos escritores que Dios usó para escribir la Biblia. Pero es el Espíritu Santo el autor el que los guió y los inspiró. Hoy debemos saber que si realmente quieres conocer tu propósito en la vida, estar en el propósito por el cual Dios te creó, debes saber que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios. Debes saber que hoy Jesús nos habla a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero Dios también puede hablarte auditivamente y es algo que necesitamos desarrollar, y ese es el tercer aspecto. Para poder aprender a escuchar a Dios y estar entonces en el camino a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en la vida, necesitamos ejercitar nuestro oído espiritual. Y esto lo hacemos, sí, a través de leer y estudiar su palabra, pero también a través de la oración. La oración es la comunicación de nuestro espíritu con Dios. Y la comunicación es bidireccional. Es expresarle a Dios, es hablar con Dios, pero también es escuchar a Dios. Los seres humanos hemos desatendido los medios que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Pero hoy es importante entender que en medio de la crisis que hemos vivido por esta pandemia y por tantas crisis que enfrentamos, es esencial, es indispensable conectarnos con Dios, porque Él es el que nos guiará, así como un pastor guía a sus ovejas por lugares seguros, para cruzar terrenos escarpados, pendientes peligrosas, para guiarnos exactamente por dónde debemos pisar. Para atravesar las crisis de la vida necesitamos escuchar a Dios. Yo no sé cuál sea la situación en la que hoy te encuentras. Muchas personas se encuentran afectadas por causa de la pandemia, por causa de la crisis que eso generó, económica, familiar, emocional, de salud. Solamente escuchando a Dios es que podrás salir, conocer el camino, la salida, es que podrás ir más allá, en la dirección correcta, en el rumbo correcto que Dios tiene para ti. Dios quiere tu bienestar, quiere tu bien, quiere tu beneficio. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante entender que Dios nos ama tanto que no escatimó ni a su propio Hijo para venir a salvarnos. Dio su vida en la cruz, murió para darnos salvación y vida eterna. Él resucitó y Él está presente hoy en espíritu, y a través de Él es que nos guía por medio de su palabra para llevarnos a rumbo seguro, a puerto seguro, a cruzar las tormentas de la vida. Si tú hoy te encuentras en una tormenta, debes buscar hoy la voz de Dios. Abre una Biblia, ve a ella y encontrarás la respuesta que necesitas para salir de esa situación. Habla con Dios y dile: Dios, dame un oído capaz de sintonizar tu frecuencia, que mi oído espiritual tenga la capacidad de identificar tu voz y de saber lo que quieres hacerme saber, porque Dios se está comunicando, y es una frecuencia en la que necesitas tú sintonizar tu espíritu, y eso solamente se logra ejercitando el oído espiritual a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Cuarto, ¿cómo es que podemos aprender a escuchar a Dios para estar en el camino de cumplir nuestro propósito en la vida, de salir de las tormentas de la vida a salvo? Es diferenciando la voz de Dios de otras voces, es diferenciando la voz de Dios de otras voces. Hay muchas corrientes en este mundo, ideológicas, religiosas, que influyen en la vida de las personas para llevarlas por caminos, por rutas en la vida,
Pero yo quiero decirte que si esas voces no hablan la palabra de Dios, que si esas voces no hablan de Jesús, sobre Jesús, acerca de Jesús, entonces no son voces confiables. Debes cambiarle de estación, debes cambiarte de canal, cámbiale al radio de tu espíritu, sintoniza otra frecuencia. Necesitas no hacer caso de esas voces, por muy atractivas que parezcan, por muy bonitas que se escuchen, por muy seductoras. Es importante que tú digas, no, si no están hablando de Dios, si no están hablando de Jesús, si no están hablando de su palabra, son voces que no te conviene oírte. Solamente escuchando a Dios es que podrás estar en el camino profesional, laboral, familiar correcto. Es que podrás enderezar el rumbo de la vida. Leo nuevamente el pasaje con el que comenzamos hoy. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, oyen mi voz, es comunicación, identifican, es sintonización de su voz. Y yo las conozco y me siguen. Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Dios no identifica multitudes, identifica individuos, te identifica a ti, Él sabe quién eres tú. Y hoy te está invitando a que prestes oídos a su voz, que sepas que Él te está llamando hacia Él, hacia el propósito que Él tiene para tu vida, que tú le des lugar a la voz del Espíritu de Dios que está allí presente hablándote acerca de Jesús y que está hablándote de su palabra. Te está invitando hoy a que tomes una Biblia y que vayas a los evangelios y que conozcas más sobre quién es Jesús, sobre lo que Jesús hizo y sobre lo que Jesús es hoy en día y lo que Él hace a través de su Espíritu. Cierra tu oído a otras voces, no escuches a otras voces que no consideran a Jesús. Y por último, alineado con lo que hemos estado hablando, aprender a escuchar a Dios para estar en el camino de cumplir tu propósito en la vida implica cerrar tus oídos a otras voces, implica cerrar tus oídos a otras voces. Comenzábamos hoy con el ejemplo de los audífonos. Estos audífonos envuelven el sonido y me dan la capacidad de escuchar solo lo que esto está amplificando, me aísla, me permite ubicarme por mucho que hubiese ruido a mi alrededor. Yo puedo ser capaz de escuchar solamente lo que estos audífonos están percibiendo. Me crean un envolvente. Hoy es importante que diferencies la voz de Dios y que aísles la voz de Dios y que cierres tus oídos a otras voces. Que conectes con Dios a través de su palabra. La Biblia son los audífonos por los cuales Dios te está transmitiendo, comunicando su voluntad, sus planes, sus propósitos para tu vida. Y es el Espíritu de Dios el que te llevará a captar, a aislar ruidos, otras voces. Si tan solo pudiéramos escuchar la voz de Dios, nos evitaríamos muchos problemas en la vida. Podríamos encontrar la salida a los problemas. Podríamos saber el camino a seguir. Podríamos tener los elementos para tomar la mejor
decisión en la vida o las mejores decisiones en la vida. Ciertamente no estaremos exentos como seres humanos de errar, pero estaremos seguros de que cuando eso pase, sabremos a quién volver y a quién escuchar y decir: Dios, perdóname porque dejé de sintonizarte, dejé de ponerte atención, dejé de escucharte. Y es la razón por la que erré, me tropecé, caí. Pero siempre podrás volver a sintonizarte con Dios. El mensaje en esta mañana, en esencia, es: aprendamos a escuchar a Dios. Sintonicemos nuestra vida con Dios, recurriendo a los medios que Él ha provisto para escucharlo, que es su palabra, que es la oración. Y es entonces que el Espíritu Santo estará haciéndonos saber su mensaje. Quiero invitarte en esta mañana para que reflexiones un momento en esto que has escuchado, en esto que has oído. Te encuentras tal vez en una situación en la que no sabes qué hacer, no sabes qué decidir, muchas cosas, mucho ruido en tu cabeza, muchas voces en tu mente, que no sabes qué hacer. Yo quiero invitarte en esta mañana para que tú comiences a conectarte, a sintonizarte con Dios, con su voz, a través de una oración. Quiero invitarte para que cierres tus ojos para no distraerte y que pienses en una sola palabra y que esa palabra sea Jesús. Piensa en esa palabra solamente, Jesús, y que de tu interior salga la expresión de esa palabra: Jesús, te necesito. Di junto conmigo: Jesús, te necesito. Dios, necesito escucharte. Te pido que en el nombre de Jesús me permitas sintonizar tu voz para que pueda yo escucharte. He vivido escuchando otras voces. He vivido lejos de ti y te pido que me perdones, porque eso ha sido desobediencia de mi parte. Eso ha sido pecado en mi vida. No atenderte, no ponerte atención. Pero hoy te pido que me perdones, reconozco mi pecado. Reconozco que he vivido lejos de ti. Y hoy decido poner mi fe en Jesús, porque sé que tú, Dios y Padre Celestial, me hablas a través de Él. Y que el Espíritu Santo está hoy intentando comunicarse conmigo. Y te pido que me perdones. Hoy pongo mi fe en Jesús. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo creo que Él vino a este mundo como uno de nosotros, que Él murió en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Hoy pongo mi fe en Él. Lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Para ti que has hecho esta oración por primera vez, quiero decirte que estás comenzando a sintonizar con Dios, estás empezando a sintonizar con Él. Y antes de concluir, hay quienes están batallando con tomar decisiones, con saber qué hacer en la vida, con entender más de lo que está pasando y saber qué hacer en esa situación. Yo quiero orar por ti para que puedas escuchar la voz de Dios. Dios, en esta mañana, pongo en tus manos la vida de las personas que han escuchado este mensaje y que necesitan sintonizar contigo, que necesitan hoy captar tu voz, que tú les permitas escucharte a través de tu palabra, que el Espíritu Santo hable hoy de una forma especial a sus vidas, alineado con tu palabra, para mostrarles que tú estás interesado en ellos, para hacerles saber que tú les amas, que ellos puedan escuchar un te amo de tu parte, un te acepto de tu parte, que puedan escuchar la dirección
que tú tienes para sus vidas, cómo salir de esa situación, de ese problema, cómo enfrentar esa situación, que puedan escuchar de ti las indicaciones, las instrucciones y la dirección que su vida necesita en este momento. Y estoy seguro de que tú lo vas a hacer, que ellos podrán escucharte. Y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Sintoniza tu vida con Dios. Aprende a escuchar a Dios y tu vida cambiará radicalmente. Recibe un abrazo y estaré atento para escuchar, saber de ti, que te pongas en contacto con nosotros, saber cómo es que escuchar a Dios ha cambiado tu vida. Que Dios te bendiga.